Hola y bienvenidos a un nuevo video de trigonometría. Hoy vamos a resolver triángulos y vamos a resolver también problemas aplicando razones trigonométricas o bien teorema del seno y del coseno. Antes de comenzar, veamos lo siguiente. Resolver un triángulo rectángulo significa hallar las medidas de todos sus lados y ángulos. Cuando se dan como dato un conjunto suficiente de esas medidas, es posible hallar las restantes. Para ello debemos conocer conceptos previos, entre los cuales se encuentran, en primer lugar, que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo mide 180 grados. A continuación, vamos a tener que distinguir si el triángulo del que hablamos es un triángulo rectángulo o es un triángulo no rectángulo. Cuando hablamos de resolver triángulos, siempre hacemos referencia a triángulos rectángulos, pero puede ocurrir que estemos resolviendo un problema y nos encontremos con triángulos no rectángulos. De acuerdo a si el triángulo tiene o no un ángulo de 90 grados, vamos a usar ciertas estrategias u otras. Entonces, la primera de ellas, y no olvidarnos, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Y ahora, una vez hecha la clasificación en rectángulo o no rectángulo, utilizaremos, en el caso de los triángulos rectángulos, las razones trigonométricas. No podemos hablar de funciones trigonométricas, dado que ya no contamos con un sistema de ejes cartesianos y por tanto no tenemos una función como tal con dominio e imagen. Sin embargo, podemos copiarnos las razones trigonométricas que se desprenden de las funciones trigonométricas y que nos van a ayudar a resolver triángulos rectángulos, que se definen de manera análoga a como se definieron las funciones trigonométricas. Seno del ángulo igual al opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de un ángulo igual a su cateto adyacente sobre la hipotenusa y tangente de un ángulo igual al cateto opuesto sobre la adyacente. Y el famoso y conocido teorema de Pitágoras que nunca nos falta. Notemos que las razones trigonométricas están descritas poniendo énfasis en el ángulo X. Claramente, si el ángulo considerado es este otro, cambiarán las razones trigonométricas, ya que cada ángulo marcado tiene hipotenusa como uno de sus lados, o bien adyacente como otro de sus lados, y el lado que no lo toca es el que conocemos como lado opuesto. Si cambiamos de ángulo, claramente el lado opuesto y el adyacente al ángulo considerado cambiará. La hipotenusa, sin embargo, se mantiene constante, pues es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. En el caso de triángulos no rectángulos, claramente, podemos usar que la suma de los ángulos interiores mide 180 grados y además podemos usar el teorema del seno o bien el teorema del coseno, que son cuyos enunciados están escritos en pantalla. Vamos a utilizarlos para resolver algunos problemas. El primer problema que vamos a resolver dice: ¿qué longitud tiene una escalera si al apoyar su extremo superior sobre una pared a perfecta escuadra, la base queda a 2 metros de la pared y forma un ángulo de 60 grados con el suelo? Lo primero, para poder encontrar la solución a un problema, siempre es fundamental realizar un gráfico de qué es lo que está ocurriendo, un dibujo que nos permita ver qué datos tenemos y cuáles son los requeridos. Notemos entonces que tenemos una pared a perfecta escuadra, es decir, una pared que es perpendicular con el suelo, y vamos a apoyar una escalera sobre la pared. Uno de los extremos estará sobre la pared y el otro extremo de la escalera apoyará en el suelo. Notemos además los datos. El ángulo que forma la escalera con el suelo es de 60 grados y la base de la escalera queda a 2 metros de la pared. El dibujo entonces será el que sigue. Tenemos una pared a perfecta escuadra, es decir, perpendicular con el suelo. Apoyamos una escalera sobre la pared. Uno de los extremos toca el suelo, el otro extremo toca la pared. El extremo inferior forma 60 grados entre la escalera y el suelo, y además está a una distancia de 2 metros la base de la escalera de la pared. Se ha formado entonces un triángulo rectángulo. Dibujémoslo. Tiene por lados la pared, el suelo y la escalera. Y además, sobre ese triángulo rectángulo también conocemos algunos valores, los 2 metros que mide este cateto y los 60 grados que mide este ángulo. Si consideramos entonces el ángulo que se forma por aquí,
que es de 60 grados, el valor de 2 metros de la distancia del pie de la escalera a la pared es un lado adyacente al ángulo considerado, pues lo conforma y no es hipotenusa. Y la cantidad que queremos calcular es precisamente la hipotenusa del triángulo considerado. Entonces necesitamos encontrar una razón trigonométrica que nos relacione el ángulo con su lado adyacente y la hipotenusa. Exactamente como están pensando, la razón trigonométrica que vamos a usar es precisamente el coseno del ángulo. Entonces planteamos, el coseno del ángulo, que es de 60 grados, es igual al cateto adyacente, que mide 2 metros, sobre la hipotenusa, que es lo que queremos calcular. Entonces la hipotenusa pasará multiplicando hacia el lado izquierdo y el coseno de 60 dividiendo hacia el lado derecho para obtener entonces esta ecuación. Finalmente el coseno de 60 mide 1/2 y 2 dividido 1/2 da por resultado 4. Hemos obtenido entonces la longitud de la escalera. La escalera medía 4 metros. Concluimos el problema respondiendo a la pregunta planteada. La longitud de la escalera es de 4 metros. Esta es una típica resolución de un problema que utiliza triángulos rectángulos. El segundo problema que vamos a resolver es el que se encuentra en pantalla. Dos casas se hallan separadas por una laguna. ¿A qué distancia se encuentran una de la otra si al observarlas desde un galpón ubicado a 1500 metros de una y 800 metros de la otra, las visuales forman un ángulo de 70 grados? Lo primero que hacemos es un esquema. Tenemos un galpón desde el cual miramos dos casas. Para poder girar la cabeza desde mirar una casa para mirar la otra, necesitamos girar la cabeza 70 grados, es decir, la visual con una casa tiene que deslizarse 70 grados para poder ver la otra casa. Además, la distancia del galpón a una de las casas es de 1500 metros y del galpón a otra casa es de 800 metros. Bajo ninguna circunstancia el problema nos habla acerca de un triángulo rectángulo, sino que nos habla de un triángulo no rectángulo. Debemos encontrar la distancia entre las casas y para ello conocemos los dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Vamos a usar para resolver este problema el teorema del coseno, pues relaciona todos los datos que tenemos con lo que queremos encontrar. Llamemos h a la distancia entre las casas. Entonces sabremos que h al cuadrado será igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado menos 2 por un cateto por el otro por el coseno del ángulo que forman ambos lados del triángulo. Para resolver este tipo de problemas necesitamos apelar sí o sí a una calculadora, con lo cual las cuentas están hechas usando este dispositivo. Finalmente encontramos que h mide 1438,45 metros. Notamos que nos hemos quedado con la raíz positiva, pues h es una distancia y como tal debe ser positiva. Como vemos entonces, vamos a realizar el dibujo simplemente para chequear. Desde el galpón tenemos 1500 metros a una casa, 800 metros a la otra. Ambos lados del triángulo forman un ángulo de 70 grados y entonces el teorema del coseno nos da perfectamente el lado que llamamos h y es el que queríamos averiguar. Entonces h mide efectivamente 1438 metros, 45 y esa es la distancia entre casa 1 y casa 2. Espero que el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme y no olviden dejar sus dudas en los comentarios. Nos vemos la próxima.